muchas gracias por conectarse. Yo soy José Caparroso y les estamos dando la bienvenida al Foro Forbes Grandes Regiones 2023. En este panel de instituciones regionales, me complace saludar a Tatiana Forero, quien es experta de red y de marca Cómo Vamos. Tatiana, es un gusto tenerte con nosotros en este Foro Forbes. Mucho gusto, José. El gusto es mío de poder compartir contigo y con toda la audiencia. Tatiana, múltiples mediciones han reiterado que Colombia es un país centralista. ¿Qué rol cumplen instituciones regionales como la red Cómo Vamos en este escenario? Entonces, ¿cuál es el valor que generan los programas? ¿Cómo vamos en las apuestas de las regiones y también nacionales? Pues básicamente uno de los pilares más importantes que queremos promover desde el Cómo Vamos es poder gestionar y promover las decisiones, que se tomen decisiones basadas en datos e información de calidad, que realmente esta información sea pertinente y sea contextualizada. Entonces eso es lo primero que queremos como promover, cómo generamos espacios, diálogos, alianzas que cada vez fortalezcan la toma de decisiones basadas en datos. Y ahí quisiera entrar a contarte un poco más sobre qué es el Cómo Vamos y pues por qué está aportando en esto de tomar decisiones que sean realmente pertinentes para las regiones y para el país. El Cómo Vamos es un programa que nació ya hace 25 años y tiene una apuesta muy concreta y es hacer seguimiento, evaluación y monitoreo a cómo está la calidad de vida de las personas en las diferentes ciudades y territorios donde hace presencia. Y esto lo hace bajo dos apuestas muy concretas. Uno, levantar y generar datos desde dos perspectivas. Desde, por un lado, reconocer cuál es la percepción ciudadana, qué está sintiendo la ciudadanía, eso lo hace por medio de encuestas, y por otro lado, analizar datos, llamémoslos objetivos duros, sobre indicadores de los diferentes territorios. Y esto nos permite hacer un cruce como para tener una foto general de cómo están las regiones, los territorios y las ciudades donde tiene presencia el Cómo Vamos para poder hacer ese seguimiento a la calidad de vida. Y la segunda gran apuesta de los Cómo Vamos es poder gestionar esos datos. Es decir, no es suficiente solo tener esa información, es cómo la gestionamos. Y eso lo hacemos desde haciendo, por ejemplo, monitoreo, veeduría, control social a las alcaldías locales, es decir, lo que se propuso desde un inicio, el gobierno local está pasando, no está pasando, qué hay que hacer al respecto, también comunicando esos datos de manera cercana a la ciudadanía y a la ciudadanía y también a las empresas, al sector academia, es decir, que los datos sean útiles para tomar esas decisiones y para poder llegar incluso a alianzas o acciones colaborativas. Eso es en concreto, digamos, una de las principales apuestas del Cómo Vamos. Como te digo, nació hace 25 años, ya llevamos más de 20 réplicas en todo el país. Incluso ya hay réplicas a nivel internacional de este ejercicio de seguimiento y monitoreo sobre la calidad de vida. Y ahí es donde también la red de ciudades Cómo Vamos tiene un valor muy importante porque la red también permite ser ese espacio, esa plataforma de intercambio de experiencias, de datos, ver cómo se puede comparar la información que tenemos y pues desde ahí lo que te he dicho, hacer ese seguimiento y poder facilitar el acceso a la información tanto a la ciudadanía y a los diferentes sectores, pues para focalizar en problemas comunes que nos aquejan desde diferentes perspectivas. Más allá de hacer seguimiento a los planes de desarrollo locales, ¿por qué consideras que es importante que se formulen políticas públicas de alcance nacional que surjan desde las regiones? Bueno, lo primero es reconocer que Colombia es un país absolutamente diverso. Ahorita que te contaba que la red Cómo Vamos está integrada de más de 20 territorios, esto es una evidencia de básicamente la alta diversidad que hay en el país. Por un lado tenemos ciudades capitales, tenemos distritos, por otro lado tenemos unos municipios más pequeños, desde Jumbo, eh, Tuluá, por darte algunos ejemplos. Entonces a lo que quiero llegar es, Colombia es un país totalmente diverso, entonces poder contar con ejercicios de política pública que reconozcan ¿no? esas diferentes realidades de cada una de las regiones en las cuales vivimos es básicamente un acto de representación importante. Y ahí, pues los datos cualitativos, cuantitativos, los datos desde la voz de la ciudadanía, es supremamente importante tener en cuenta esa visión diversa que también implica reconocer las diferentes poblaciones que existen en el país, ¿no? No es lo mismo lo que ha sido la generación de valor de datos desde el Cómo, por ejemplo, desde Buenaventura,
o a una ciudad como Bogotá. Entonces, básicamente el valor que generan los datos ahí es eso, el tema de la representación, el tema de ser mucho más inclusivos en esa diversidad. Y pues al final, cuando queremos pues, que las decisiones y las acciones, los programas que se hagan estén basados en información de calidad, es porque esto nos permite tres cosas. Nos permite, pues por un lado, reconocer mejor ese contexto y los problemas que queremos trabajar. En segundo lugar, nos permite también focalizar, ¿no? De todos los problemas macro que podemos tener, qué es lo más pertinente que podemos hacer en cuanto a, no sé, por ejemplo, si es violencia de intrafamiliar, ver qué es la violencia de pareja, ver qué suele ser de hombres hacia mujeres, entonces nos permite tener un foco. Y tercero, pues nos permite monitorear, ¿no? Estar monitoreando si lo que hacemos sirve. De aquí te quiero también contar una herramienta muy valiosa de la red de ciudades como vamos y es el índice de progreso social, a propósito de tu pregunta de por qué el valor de las políticas nacionales, pero con una mirada regional, y es que el índice de progreso social mide cómo está el progreso en tres dimensiones en el país, desde las ciudades, cómo vamos, desde una dimensión de si se están cumpliendo las necesidades básicas satisfechas, si se están cumpliendo temas de bienestar necesario y si se están cumpliendo oportunidades. Esas son las tres dimensiones. Y cuando vemos el ranking, encontramos un tema muy importante y es que esto evidencia no solo la importancia de lo que te decía de incluir la diversidad, sino que la desigualdad que vivimos en el país es muy alta. Tenemos un puntaje, una ciudad que, digamos, puntea y que tiene como los índices más deseables en cuanto a progreso social es Manizales. Pero por otro lado, tenemos una diferencia muy drástica en ciudades como Quibdó. Entonces, este ejemplo te lo doy porque ese tema de la representatividad y de la inclusión, no somos un contexto homogéneo, es supremamente importante para el tema de políticas públicas, que no se pueden hacer solo desde Bogotá y que necesitamos tener esa foto completa y esas diversidades y esas desigualdades de nuevo que existen en las regiones. Eso. También tengo otro ejemplo sobre el valor del análisis, no sé si voy allá un poco, y es, también creo que el tema de las políticas públicas con esta mirada desde los datos regionales y nacionales son importantes porque a veces nos ayudan a también a, digamos, a desmitificar creencias que a veces tenemos. Hay una creencia que, digamos, se desmitifica desde el índice de progreso social y desde otro ejemplo que te voy a dar, y es que es la creencia, por ejemplo, que tener mayores ingresos económicos nos va a generar mayor progreso social. Y lo que nos muestra este indicador es que esa relación no es necesariamente relacional. Hay otros factores que importan. Por ejemplo, Bogotá. Bogotá tiene muy buenos indicadores en términos económicos a nivel del país o en comparación al país, pero el tema del bienestar, el tema de la calidad de vida, no necesariamente es el mejor según la ciudadanía. Y un caso puntual es, por ejemplo, Yumbo. Ese es un municipio que creo que evidencia el punto al que quiero llegar y es, si analizamos, cómo analizamos mejor el contexto de los datos. Jumbo es un municipio que tiene una altísima presencia de empresas y eso es un factor muy positivo. Las empresas hacen una alianza y una presencia muy importante para trabajar en el territorio. Tiene uno de los ingresos de los PIB más altos de Colombia, o sea, unos ingresos económicos muy importantes, pero paradójicamente es uno de los municipios de Colombia con mayor tasa de homicidios, casi que triplica la tasa de homicidios nacional. Entonces, bueno, es un poquito para mostrar un poco esa balanza y la importancia de profundizar y caracterizar mucho más lo regional y lo local para tomar ya esas decisiones nacionales y facilitar esas articulaciones desde el gobierno nacional y local y también desde otros actores, que eso es fundamental entrenado pues a cooperar para los cambios que necesitamos y que tenemos, que son pues problemáticas muy complejas que necesitan del aporte de diferentes sectores. ¿Qué tan importante es que haya empresas que crezcan rápido en la periferia nacional y qué tipo de medidas se pueden tomar adicionales para reducir esas brechas de las que nos estás comentando? Respecto al tema de las empresas y el valor que tiene poder ir generando empresas, antes quiero destacar una de las principales propuestas del valor del cómo vamos y es su modelo de gobernanza. Los primeros fundadores del Cómo Vamos, que surgió desde Bogotá y que se fue replicando este modelo, tienen una apuesta de gobernanza multiactor.
es la unión, es un modelo de unión entre la academia, el sector privado, sociedad civil y medios de comunicación en representación de Fundación Corona, la Universidad Javeriana, El Tiempo y la Cámara de Comercio de Bogotá se unen para generar este programa que es el que ya te he mencionado. Entonces, ¿por qué te lo menciono? Porque siento que este tipo de alianzas de colaboración son fundamentales para el desarrollo territorial y para, pues, cómo la empresa privada se puede involucrar a programas que generen, pues, valor público y bienestar colectivo. Eso es en cuanto al cómo vamos. Y porque creo que es importante también que se tenga empresas y que va empresas a nivel más regional y local. Una de las apuestas fundamentales también es la corresponsabilidad, ¿no? La responsabilidad compartida que tenemos ante problemas y desafíos en lo territorial y lo nacional. En ese sentido, creer que los diferentes problemas que tenemos, sean de seguridad, sean ambientales, sean de salud mental, por ejemplo, creer que solo el Estado va a poder resolver esos problemas es una falacia. Son problemas muy complejos. Por lo tanto, tener un involucramiento activo desde las empresas es fundamental. Claro, no cualquier tipo de empresas, que sean empresas que realmente tengan esa apuesta de generar valor público, valor social donde estén. Eso creo que eso es algo que realmente es fundamental. Y ante tu respuesta, pues vuelvo de nuevo al mensaje de la responsabilidad compartida. Yo creo que es de realmente involucrarnos desde diferentes sectores, definiendo una problemática común. Eso es algo que, de nuevo, desde la red de ciudades Cómo Vamos y desde el Cómo Vamos es supremamente valioso. Nos permite tener esas fotos de cómo están las problemáticas, pero nos permite hacer foco de cuáles son los problemas que más están afectando. Entonces, eso nos permite como esas alianzas, esa corresponsabilidad para resolver estos grandes desafíos. Y acá las encuestas nos van mostrando, las encuestas de percepción ciudadana, pues algunas tendencias, ¿no? A nivel de los diferentes territorios donde están como vamos, donde, por ejemplo, temas de salud, un poco asociado al tema también de salud mental o la preponderancia que ha tenido la salud después de la pandemia, es un tema que suele estar en el top 3 desde la voz ciudadana a tener en cuenta. Eso resaltaría sobre el valor de esos datos para unirnos y desde ahí esa responsabilidad compartida donde las empresas tienen un rol fundamental. ¿Cree usted, después de este análisis, que en Colombia debe haber alguna reforma hacia el federalismo? Yo creo que hay más que la forma, más que decir cuál sería la forma ideal, hay que centrarse en el problema, en focalizarse en resolver los problemas que le afectan a la ciudadanía. Eh, Realmente, volviendo de nuevo a los datos del cómo vamos, hacemos unas preguntas, por ejemplo, de usted cree que el gobierno está respondiendo, el gobierno local está respondiendo a sus necesidades y las cifras son muy bajitas. En promedio, la gran mayoría de la ciudadanía siente que los gobiernos no están respondiendo, que no hay espacios de diálogo, que no hay espacios de cercanía para poder como que se sientan mucho más escuchados y que esas acciones que tiene el gobierno sean pertinentes. Entonces yo creo que lo que está de fondo es ver cómo tenemos espacios, acciones, procesos que definiendo, como digamos, centrándonos más bien en tomar mejores decisiones frente a los problemas priorizados en los territorios, en las regiones, desde datos, desde información calidad, cómo ponemos esos datos en el centro, datos que realmente respondan al sentir de la vida cotidiana de la ciudadanía. Creo que eso es lo fundamental más. No me centraría ya tanto en las formas, sino cómo nos unimos a primero priorizar y hacer esas alianzas colaborativas para poder responder ante esos desafíos. Mm, Y pues ahí hay muchas, ya después en cuanto a formas, hay muchas, digamos, posibles ejemplos de cómo se puede innovar en eso. Creo que las apuestas, por ejemplo, de Estado abierto, toda la agenda de Estado abierto que busca promover innovación pública para que realmente se puedan co-crear los programas, pues es algo que realmente puede ser mucho más pertinente para, de nuevo, poner en el centro que al final lo importante es que la vida de los y las colombianas, pues, sea mejor, que esas percepciones de calidad de vida mejoren. Tatiana Forero, experta de red y marca en Cómo Vamos. Muchísimas gracias por acompañarnos en este Foro Forbes Grandes Regiones 2023. No, gracias a ti. Muchísimas gracias por la conversación. De esta manera culminamos este panel. Recuerden que pueden volver a él en el momento que quieran porque estará disponible
en demanda y pues los invito a que vean todos los demás paneles que tenemos en este Foro Forbes Grandes Regiones 2023.